Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a empezar un nuevo tema, el tema de termoquímica. La termoquímica es una parte de la química que estudia los intercambios energéticos tanto en procesos químicos como físicos. Por ejemplo, si tenemos una reacción química como la combustión del metano, voy a escribir aquí abajo la combinación de metano con oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. Esta reacción, aparte de convertir los reactivos metano y oxígeno en dióxido de carbono y agua, supone una liberación importante de energía en forma de calor. Libera calor, es una reacción que llamamos exotérmica. Las combustiones en general de cualquier sustancia liberan calor. Hay procesos químicos, reacciones químicas que lo absorben, se llaman reacciones endotérmicas, requieren un aporte energético para que tengan lugar. Estos aportes energéticos, calores liberados o absorbidos, son objeto de estudio de la termoquímica. No solamente la termoquímica se ocupa de intercambios energéticos en reacciones químicas, también se pueden calcular esos intercambios en procesos físicos. Imaginemos un recipiente que contiene agua sólida, hielo, y lo tenemos, por ejemplo, a 0 grados. Si aportamos calor, una cantidad de calor Q, el agua comienza a fundir y podemos convertir ese bloque de hielo en agua líquida a 0 grados. Si continuamos aportando calor, podemos calentar el agua de 0 grados a 100 grados y a 100 grados el agua se evapora, de manera que tenemos un nuevo cambio de fase que es el paso de agua líquida a agua vapor. Esos procesos requieren un aporte de calor y esos aportes de calor los va a estudiar la termoquímica. Podemos estudiar incluso procesos en los que se mezclan sustancias a diferente temperatura y obtenemos la temperatura final que alcanza esa mezcla. Hay un experimento que se realiza muy a menudo en colegios en el que dos vasos de plástico se introduce uno dentro de otro para simular una especie de calorímetro, es decir, un sistema aislado térmicamente. También le ponemos una tapa, un termómetro y dentro de ese calorímetro improvisado colocamos una sustancia, por ejemplo agua a 25 grados y le añadimos una pequeña bola de hierro, por ejemplo, pues a 100 grados. Y el objetivo es obtener la temperatura final que alcanza esa mezcla. Conocidos algunos datos experimentales como son los calores específicos del agua y de la bola de hierro y las temperaturas iniciales de partida, mediante un problema de termoquímica podemos calcular qué temperatura final alcanza esa mezcla. Es un problema típico que aparece mucho en exámenes de cursos preuniversitarios y de los primeros cursos de carreras tanto científicas como tecnológicas. Por tanto, es bastante importante, como podemos ver, este campo de la química. No solo se centra en los intercambios de calor, también la termoquímica nos va a permitir conocer la espontaneidad de las reacciones. Es decir, esta reacción ocurre o no ocurre en ciertas condiciones. Eso va a venir dado por unas funciones termodinámicas que se conocen como la energía libre de Gibbs. Nos va a dar un criterio que permite conocer si una reacción tiene lugar de manera espontánea y también cuándo se para, cuándo la reacción alcanza lo que llamamos el equilibrio. Todo esto lo permite calcular este campo. La termoquímica forma parte de una ciencia más amplia que se llama termodinámica. Es parte de la termodinámica. En este vídeo voy a comentar un poco el origen de la termodinámica, cómo surgió y cuáles fueron los científicos que lo desarrollaron. Solo un pequeño resumen, 4 conceptos básicos que tampoco son importantes a la hora del desarrollo del tema, y ya en los siguientes vídeos empezamos con el estudio detallado de primero trabajo, después el calor, la energía interna, la entalpía, los calores específicos o capacidades caloríficas, la entropía, la espontaneidad utilizando la función de Gibbs. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los posteriores vídeos. Este en principio es solo una pequeña introducción a conceptos básicos. ¿Qué es la termoquímica y qué es la termodinámica? Bien, una pequeña definición de termodinámica. La termodinámica es el estudio del calor, el trabajo y la energía. Y los efectos que ellos tienen en los cuerpos.
La termodinámica tiene una fecha de nacimiento. Podemos considerar que nace en el año 1824. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Pues un ingeniero llamado Sadi Carnot publicó un libro titulado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. En ese libro se sientan las bases de la termodinámica, se sientan las bases del segundo principio de la termodinámica y del máximo rendimiento que una máquina térmica puede tener. El rendimiento de una máquina térmica fue especulación durante años. Se consideraba que quizá el rendimiento se podría mejorar de manera indefinida mejorando la máquina, incluso que se podrían construir máquinas que funcionen a partir de un solo foco de calor. Por ejemplo, un barco que toma energía del océano y con ella mueve su hélice y puede navegar de modo indefinido, o un avión que toma su energía del aire, de manera que también puede volar de manera indefinida, puesto que esos focos térmicos tienen una cantidad de energía prácticamente ilimitada. Sin embargo, Carnot demuestra que esto no va a ser posible. No podemos obtener un trabajo a partir de una única fuente de energía. Nos hacen falta dos fuentes de energía. Aquí, por ejemplo, tenemos una máquina térmica, un dibujo de una máquina térmica. Consta de una caldera a la cual suministramos energía a través de una fuente de calor, como puede ser la combustión de carbón. El agua que tenemos en la caldera hierve, la convertimos en vapor de alta presión y la hacemos pasar a través de un cilindro que mueve un pistón. Y mediante un sistema mecánico, este pistón a su vez genera el movimiento de una rueda que puede estar conectada puede ser la rueda de una locomotora y por tanto tenemos un sistema de transporte, o puede ser una máquina que realiza una cierta labor, como por ejemplo un telar. Ese vapor que abandona el cilindro pasa a través de un condensador en el cual lo devolvemos a agua. Si trabajara a la presión de una atmósfera, tendríamos agua a una atmósfera, es decir, agua justo en su punto de ebullición, de manera que al bombearla a la caldera y suministrar el calor necesario para evaporarla, la volvemos a tener en fase vapor. De esa manera la pérdida energética es muy pequeña. Necesitamos, sí, condensar el agua en este equipo que se llama condensador, pero no nos interesa bajar su temperatura por debajo de la temperatura de ebullición, a la presión a la que se encuentre, para no desperdiciar energía. De esta manera se construye una máquina térmica. Esta máquina térmica, si nos fijamos, trabaja entre dos focos. Tenemos aquí a la derecha el esquema de la misma. Tenemos una fuente de alta temperatura que es la caldera, es el foco caliente de la máquina térmica, y tenemos un sumidero a baja temperatura. Tenemos un foco frío que es el condensador. Sin esos focos la máquina no funciona. La máquina toma un calor que vamos a llamar Q sub C de la fuente de alta temperatura. Se lo aportamos a través de la combustión del carbón. Cedemos parte de ese calor, lo vamos a llamar Q sub F, a una fuente fría. Aquí tenemos la fuente fría, el condensador. El condensador usa agua de refrigeración y elimina un calor Q sub F de ese fluido. La diferencia entre ambos calores lo produce en forma de trabajo. Se produce un trabajo. De manera que el rendimiento que la máquina posee viene dado por el cociente entre el trabajo que realiza y el calor que toma del foco caliente. Si aportamos una cierta cantidad de calor en el foco caliente y lo convertimos prácticamente de forma íntegra en trabajo, tenemos un rendimiento cercano a 1. Sin embargo, si gran parte de ese calor que tomamos en el foco caliente lo liberamos en el condensador, se lo cedemos al condensador, entonces el rendimiento será muy bajo, porque obtendremos un trabajo muy pequeño. Carnot establece estos límites de trabajo y para su máquina, la máquina de Carnot, que es una máquina reversible, el rendimiento es máximo, es superior al de cualquier máquina. La máquina de Carnot tiene un rendimiento que depende de la temperatura entre los focos, es función de estas temperaturas T sub S y T sub B. Bien, ¿qué otros científicos desarrollaron la termodinámica? No se puede entender la termodinámica sin las aportaciones de Joule. James Prescott Joule aportó a diferentes campos de la ciencia, pero en termodinámica hizo un experimento de una gran importancia. El experimento de Joule, que voy a mostrar aquí
permitió establecer lo que se conoce como el equivalente mecánico del calor, es decir, la conexión entre el trabajo y el calor. Demuestra que el trabajo se puede convertir en calor. Para ello, ideó un dispositivo con unas poleas, unos ejes, en el que deja caer una masa, un cuerpo de masa m. Este cuerpo de masa m posee un peso, que es su masa por la gravedad. Y al dejarlo caer va a realizar un trabajo. El trabajo sabemos que es la fuerza, que en este caso es el peso, por la distancia que se desplaza el cuerpo. El trabajo es una unidad de energía que se mide, el trabajo es una energía que se mide en julios. Observa que si esa polea está unida a través de un cable a un eje que permite el giro de unas paletas que están sumergidas dentro de agua en un recipiente aislado térmicamente, un recipiente adiabático, un termo. Esas paletas, al girar, producen una elevación de temperatura del agua que mide en este termómetro. Es decir, el giro de las paletas digamos que libera calor, aumentando la energía que el agua posee. Ese incremento de energía se puede medir en el termómetro. Bien, pues Joule encuentra la conexión entre ambas cosas, entre el trabajo que realiza el cuerpo al caer y la elevación de temperatura que tiene lugar en el agua, es decir, el calor que este dispositivo genera en el interior del agua. Si dejamos caer el cuerpo una distancia tal que producimos un trabajo de 4,18 julios, observamos una elevación de temperatura en el agua, en el supuesto de que la cantidad de agua fuera un solo gramo, de 1 grado centígrado. Si aquí tenemos un solo gramo de agua, ese gramo elevaría su temperatura en 1 grado centígrado con este trabajo que hemos realizado. Y esa cantidad de calor la llamó una caloría. Es una caloría. 4,18 julios equivalen a una caloría. Los 4,18 julios o la caloría también se conocen como el calor específico. Calor específico del agua es eso, 4,18 julios o una caloría. Es el calor necesario para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Por tanto, lo importante del experimento de Joule, aparte de este factor de conversión que nos ha dado, es la conexión entre esas formas de intercambio energético. El calor y el trabajo son dos formas intercambiables. Podemos, a partir de trabajo, obtener calor, o al revés, como hace Carnot en su ciclo, a partir de calor, obtener trabajo. Bien, vamos a volver otra vez al dibujo anterior y vamos a comentar algunos científicos que fueron aportando los conocimientos que la termodinámica posee. Tenemos que citar a Rudolf Julius Emanuel Clausius. Clausius es fundamental en termodinámica por una aportación que se conoce como entropía. Introduce esta función termodinámica, la entropía. La entropía es una medida de desorden. Cuando en un proceso aumenta el desorden, la entropía crece. Y se observa que el universo favorece los procesos que incrementan la entropía. Si un proceso sube su entropía, tiene muchas papeletas para ser espontáneo. Por ejemplo, si tenemos una casa perfectamente ordenada, pintada, y la dejamos durante años sin mantenimiento, al final lo que vamos a tener es un montón de ruinas. Es un proceso espontáneo, no requiere ninguna intervención, solamente hay que dejarla a su suerte y la casa se convertirá en un montón de ruinas. Como hay un incremento de desorden, hay espontaneidad. Sin embargo, al revés, no ocurre. Si tenemos un montón de ruinas, de manera espontánea no vamos a obtener una casa. Eso no es viable, la naturaleza no lo permite. Lo podemos conseguir, pero a cambio de un aporte energético. Tenemos que aportar trabajo para que la casa se vuelva a reconstruir. Por tanto, la naturaleza nos dice que hay procesos que ocurren de manera espontánea y otros no, que requieren un aporte de energía, y si no, nunca tendrán lugar. Bien, pues esta función termodinámica es la que nos indica qué procesos tienen lugar de modo espontáneo y cuáles no. Por último,
vamos a citar a Josiah Willard Gibbs. Gibbs introduce dos funciones termodinámicas, la función G y la función H. La función H nos da el calor intercambiado durante un proceso termodinámico a presión constante, y la función G nos va a dar un criterio para la espontaneidad y para el equilibrio de los procesos termodinámicos. Vale, ya he movido esto. Así, por ejemplo, si durante un proceso termodinámico la variación de energía libre de Gibbs es negativa, este proceso es espontáneo. La energía libre de Gibbs se define como la suma de la entalpía menos T por la entropía. Y un cambio en G viene dado por un cambio en H menos T por un cambio en S para un proceso que mantenga la temperatura constante. De manera que si los procesos son exotérmicos, es decir, la entalpía es negativa, se libera calor, y los procesos suponen un aumento del desorden, es decir, la entropía es positiva, entropía positiva con este menos tenemos un signo negativo y la entalpía también es negativa, nos garantiza un cambio de energía libre de Gibbs negativo, lo que hace que el proceso tenga lugar. Por tanto, en la naturaleza, ¿qué procesos suelen ser espontáneos o son espontáneos? Son aquellos que liberan calor, que liberan energía y que suponen desorden. Por ejemplo, la combustión del metano es un proceso que ocurre de modo espontáneo en ciertas condiciones, porque supone desorden, conviertes un hidrocarburo en dióxido de carbono y agua y además es fuertemente exotérmico, libera energía. Bien, pues Gibbs, a través de estas funciones termodinámicas, consigue determinar qué procesos ocurren y cuáles no ocurren. Y además no solo eso, sino que también va a establecer la condición de equilibrio, es decir, cuándo esos procesos cesan, cuándo se llega al equilibrio. Nos dice en qué dirección ocurren los procesos y cuándo se paran. Todo ello a través de esta función termodinámica, la energía libre de Gibbs. Aunque ahora mismo quizá no se entienda bien lo que estoy contando, si no tenemos unos mínimos conocimientos de termodinámica, veremos estas ideas en los próximos vídeos con todo detalle y la gran importancia que tienen. Por tanto, solo quería aportar esa pequeña idea de qué es la termoquímica, que pertenece a un campo superior llamado la termodinámica, cuyo origen se podría situar en el 1824, de la mano de Carnot, de la mano de Sadi Carnot. Este científico, este ingeniero, como todos los grandes genios después de publicar su libro, pues quedó bastante disgustado porque los científicos de su época pues no supieron entender lo que él contaba en este libro. Digamos que sus aportaciones eran demasiado avanzadas para el momento. Esto pues ocurre pues numerosas veces. Le ocurrió a Einstein con su teoría de la relatividad, le ocurrió a Rödinger también en la mecánica cuántica. De ahí surge el famoso gato para intentar explicar lo que otros no eran capaces de entender. Le ocurrió a Boltzmann. Boltzmann fue un científico que desarrolló la mecánica estadística y basándose en la existencia del átomo, en una época en la que no estaba demostrado y muchos no lo aceptaban. De manera que, los casos son muy numerosos de aportaciones que en su momento pues no reciben la importancia que es de esperar. El trabajo de Sadi Carnot fue recogido rápidamente por Clausius, que lo divulgó en Alemania, y por Lord Kelvin, Thomson. Lord Kelvin lo divulgó en Reino Unido y rápidamente pues se extendió dando origen a esta ciencia, como digo, pero siempre suele ocurrir este hecho de que las aportaciones de estos grandes científicos pues no reciben la atención adecuada, ¿no? En el momento en el que se publican. Bien, esto es todo por el momento, y ya empiezo con un poco de orden en este mundillo de la termodinámica o termoquímica para ir haciendo algunos problemas y definiendo los conceptos que nos hacen falta.